Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Estamos en el curso Seminario de Investigación número 1, programas Maestría y Doctorado. Estamos estudiando una primera parte de nuestro curso que es una crítica a la religión a partir del periodo moderno. En este caso estamos estudiando los maestros de la sospecha. E iniciamos con Ludwig Feuerbach, cuyo libro La esencia del cristianismo, a nuestro parecer, influyó en lo que nosotros denominamos los maestros de la sospecha, aunque no todos lo citan, excepto Karl Marx, que tiene sus tesis acerca de Feuerbach, con las cuales pretende superar el pensamiento de aquel que en algún momento él admiró, Ludwig Feuerbach. Feuerbach, como decíamos, es quien entiende la religión como una proyección de la conciencia del hombre en modo supremo, es decir, aquello que admira como omnipotente, como Dios, en realidad es su propio estado de conciencia que lo proyecta. En realidad, Dios sería pues la inteligencia, la voluntad, la razón del hombre. Esto influye en Marx, pero de todos modos Marx dice que no, que de todos modos Feuerbach hace del materialismo un materialismo devocional, es decir, que en todo caso no concluye con la figura de Dios. Y así hace su propia propuesta en el marco pues, de la economía política y de su teoría acerca del Estado. Por tanto, la religión para Marx es una ideología, y más que una ideología, una especie de meta-ideología, algo más complicado. Pero donde más él lo utiliza es cuando explica el fetichismo del dinero en el primer volumen del Capital, para explicar cómo las personas le dan un valor divino al dinero, o religioso si ustedes quieren, al punto de postrarse a él. Y en eso creo que no hay raba, porque hasta la fecha hay muchas personas que se le postran al dios dinero. Y no porque crean que sea un dios, sino por el modo como lo hacen, como si fuera un dios. A eso se refería Marx. Y en cambio, Nietzsche, de estos tres autores, Nietzsche es el que es más radical, digamos, en sus argumentos, porque Nietzsche no habla de la religión en general, aunque tenga discursos en esa línea, sino que Nietzsche habla del cristianismo. Y su crítica mordaz y ácida está dirigida contra el cristianismo porque Nietzsche sostiene que el cristianismo es el soporte ideológico de la cultura occidental moderna. Entonces él dice que está contra los hombres modernos porque los hombres modernos han reproducido en distintos modos la estructura de ideas y de comportamientos del cristianismo y en modo peculiar la moral. Por eso él escribe su libro Más allá del bien y del mal y escribe pues su libro El Anticristo, donde él pues es bastante mordaz en su crítica al cristianismo. Y otros libros como Ecce Homo, donde está la voluntad de poder, y el más impresionante de ellos es Así habló Zaratustra, donde encontramos pues una frase paradigmática, ¿verdad?, acerca de la muerte de Dios, aunque en el Anticristo él, en modo narrativo, él lo dice, ¿verdad?, que son los cristianos que han matado a su Dios, no otra gente. Eso es lo que dice. Los que se supone tendrían que ser seguidores de Cristo son los que asesinan a su propia religión. Bueno, eso lo vimos en las sesiones pasadas. Ahora entramos al tercer personaje de los tres personajes, Marx, Nietzsche y Freud, el que es más difícil, digamos, de seguirle porque hace unos argumentos psicológicos, antropológicos, religiosos y oníricos y de todo tipo, es Freud, Sigmund Freud, porque Freud siempre escribe así como al estilo científico, ¿verdad? Porque él, pues, algunos discuten si es o no psicólogo, psiquiatra,
él desarrolló su método psicoanalítico y por consiguiente desde allí él va a explicar la religión. Entonces, al leer su libro Tótem y Tabú, ahí él hace una explicación genética de cómo se llega a la religión cristiana y en general a la religión en general. Pero al final de ese ensayo él habla de la religión cristiana, o sea, de Jesucristo. Con eso termina Tótem y Tabú. Al iniciar a leer Tótem y Tabú, no tiene la impresión el lector de que vaya a terminar con el cristianismo, sino que incluso se puede aburrir el lector. Por eso es bien importante al leer a Freud no desistir en las primeras páginas, porque en realidad suele él ser muy esquemático, muy ordenado para escribir, y al final él siempre hace un resumen, y al final de sus escritos, de sus ensayos, él da una conclusión, o por lo menos una hipótesis de lo que él cree que es lo que está proponiendo. Ese es el libro Tótem y Tabú, que es el que vamos a analizar rápidamente esta tarde. Pero él tiene otro libro que se titula, o por lo menos pretende estudiar Moisés y el origen del monoteísmo. Fíjense que Freud es de origen judío, por consiguiente él cuando habla de Moisés y de su religión judía, él va como más cauteloso. Si Tótem y Tabú es el libro para entender cómo surge la religión en la vida del ser humano, Moisés y el origen del monoteísmo es la explicación religiosa de Freud respecto de su propio origen judío. Entonces, es muy interesante pues tener en cuenta esas claves de lectura. Bien, veamos entonces Tótem y Tabú. Algunas consideraciones en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. Pues, si ustedes ven, el título del ensayo de Freud no dice nada de la religión explícitamente, y menos del cristianismo. Tótem y Tabú, algunas consideraciones, algunas concordancias, en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. Fíjense que al final, en la conclusión, lo que Freud va a decir, y hay que plantearlo desde el inicio, es que el tema religioso es una neurosis que está vinculada al complejo de Edipo en los niños. Y Tótem y Tabú es el ejemplo antropológico cultural que él toma para explicar cómo se llega y cómo se explica ese complejo en las comunidades primitivas y cómo eso ha perdurado en las culturas contemporáneas, según él, ¿verdad? Según Sigmund Freud. En el prólogo distingue entre tabú y tótem. El tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, dice Freud, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes. No es otra cosa, el tabú, dice, no es otra cosa, por su naturaleza psicológica, que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. Decíamos al inicio del curso que el concepto de conciencia es muy importante para entender a los maestros de la sospecha. En los tres aparece con fuerza, pero sobre todo en Marx y en Freud. Interesante que en los tres autores hay una crítica a Kant. ¿Por qué a Kant? También a Hegel, pero Kant aparece con más fuerza porque Kant separa los planos de la realidad. Kant distingue entre la razón pura y la razón práctica y desplaza la razón práctica, la religión a la razón práctica y la desliga del racionalismo. O sea, es una razón pero práctica, dice. Entonces, si nosotros quisiéramos decir quién es el que ha provocado mayores problemas al pensamiento cristiano, no es Nietzsche, como algunos creen, dejándose impresionar por el lenguaje alegórico y duro de Nietzsche. No. El que más ha influido en los últimos tiempos, digamos, después de la modernidad y durante la modernidad en la teología cristiana es Kant. Y Kant no es grosero cuando escribe.
Por eso es importante que los estudiosos y los que estamos en estos cursos no nos dejemos impresionar por el modo como escribe un autor. Tenemos que ser más puntillosos e ir a identificar quién de todos ellos es el que más ha influido positiva o negativamente en la teología cristiana. En este caso no es Nietzsche, es Kant. Por supuesto que Nietzsche ha hecho su parte, ¿verdad? Y ahí están los efectos, pero hay que leerse bien y con cuidado, con pinzas, a Immanuel Kant, porque vean aquí lo que dice Freud. El tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros. No es otra cosa, dice, que el imperativo categórico de Kant. O sea, está culpando a Kant de mantener el tabú en la mentalidad moderna. No habla Freud como Nietzsche. Nietzsche hubiera despotricado contra Kant, pero en sustancia argumentativa, Freud está diciendo lo mismo que diría Nietzsche. Dice, este Kant nos ha fregado. Bien, ese es tabú. En cambio, totemismo es una institución religiosa y social enajenada de nuestro sentir actual. En realidad hace mucho tiempo caducada y sustituida por formas más nuevas, o sea que, según Freud, lo que permanece de las dos categorías que va a analizar en su ensayo, tabú y tótem, el tabú es el que se mantiene y culpa a Kant de haberlo perpetuado. Aunque quizá Kant nunca habló de tabú, lo que pasa es que Kant habló del imperativo categórico, de lo que debes hacer en la vida. Ese deber ser en la vida es la perpetuación de la moral, cosa que no le va ni a Marx, ni a Nietzsche, ni a Freud. Porque son instituciones que hay que superar, dicen eso, de ellos para salir de una modernidad que les reprime. Continúo leyendo a Freud, y si en la vida de los actuales pueblos de cultura ha dejado apenas ínfimas huellas en su religión, sus usos y costumbres también debe de haber experimentado grandes mudanzas en los mismos pueblos que en nuestros días la profesan. El progreso social y técnico de la historia humana ha socavado mucho menos al tabú que al tótem. Esta última frase es interesante. El proceso social y técnico de la historia humana ha socavado mucho menos al tabú que al tótem. Lo voy a postear en forma de banner digital esta noche, esa frase, porque es una de las principales. Es decir, que el progreso en sentido sociopolítico y económico y en el modo como se manifiesta en la técnica, dice Freud en 1913, dice que ha socavado menos al tabú, o sea que el tabú ha salido librado de la crítica sociotecnológica y que el tótem sí ha dejado de tener vigencia. Dice, porque lo refiere a las tribus primitivas, ¿verdad? A los pueblos primitivos. En uno de sus apartados, que aparentemente pues no tiene mucho que ver con nuestro estudio, pero sí está vinculado esencialmente, habla del horror al incesto. El horror al incesto se vincula al tema de tener relaciones con un pariente de primer grado o de segundo grado. Entonces él va a explicar que el horror al incesto es uno de los elementos que genera los valores éticos, los valores religiosos e en definitiva la moral. Dice Freud, una comparación entre la psicología de los pueblos naturales, tal como nos la enseña la etnología, con la psicología del neurótico. O sea, él relaciona las formas de vida primigenias, primitivas, con sus tesis de la psicología del neurótico. En lugar de las instituciones religiosas y sociales que le faltan, hallamos en los australianos el sistema del totemismo. Entonces él estudia, según el ensayo, pues unas tribus australianas para lograr descifrar sus tesis, o esta tesis. ¿Qué es un tótem?
Una pregunta, ¿qué es un tótem? Por regla general, dice un animal comestible, inofensivo o peligroso y temido. Rara vez una planta o una fuerza natural, la lluvia o el agua, que mantienen un vínculo particular con la estirpe entera. El tótem es, en primer lugar, el antepasado de la estirpe, pero además su espíritu guardián y auxiliador que le envía oráculos. Aun cuando sea peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Los miembros del clan totémico, por su parte, tienen la obligación sagrada, cuya inobservancia se castiga por sí sola, de no matar a su tótem y de abstenerse de su carne. Atención, estos argumentos, como decía recién al inicio, que uno puede pensar y qué tiene que ver con el tema de la religión, en realidad Freud dice que esta es la génesis, la genética de las prácticas religiosas. El tema del tótem y el tabú. Hemos de mencionar, dice Freud, aquella peculiaridad del sistema totemista, en virtud de la cual reclama el interés también del psicoanalista. Casi en todos los lugares donde rige el tótem existe también la norma de que miembros del mismo tótem no entren en vínculos sexuales recíprocos, vale decir, no tengan permitido casarse entre sí. La exogamia conecta con el tótem. Para Freud es normal que relacione argumentos de todo tipo con la cuestión sexual. Eso es una de las críticas principales que se le hace al autor, que reduzca toda la explicación psicológica y psiquiátrica a las pulsiones sexuales. Y de la época de la infancia, por supuesto. Así pues, estos salvajes nos muestran un grado insólitamente alto de horror o sensibilidad al incesto. Bien, esta es la parte, digamos, en que él está explicando tótem. Luego él entra a la parte de tabú. Tabú, ¿qué es tabú? Y la ambivalencia de las emociones de sentimiento. En la parte de tabú prácticamente no le noto yo que le dé mucha intensidad, pero sí a la de tabú le dedica mucho tiempo porque es la que le interesa en el sentido de lo prohibido, ¿verdad? Tabú es una palabra polinesia cuya traducción nos depara dificultades porque ya no poseemos el concepto que ella designa. Esta era corriente aún entre los antiguos romanos. Su sacer, S-A-C-E, en latín sagrado, era lo mismo que el tabú. Para lo que es el sacer para los romanos es el tabú para los polinesios, dice. Entonces, nosotros, él no lo ha dicho aquí, Freud, pero evidentemente comprenderán ustedes que sacerdote viene de la raíz sacer. Es aquello que es sagrado. Por eso es que Nietzsche era tremendo atacando a los sacerdotes, ¿verdad? Freud es mucho más diplomático, pero no es menos agudo en su crítica. Fíjense bien, por aquí está ya mencionando la raíz del concepto sacerdote. Y lo he mencionado aquí porque al final del ensayo va a hablar del sacrificio ritual. Y el sacrificio ritual, adivinen quién lo coordina, el sacerdote. Su sacer era romano, lo mismo que el tabú de los polinesios. También Ayok de los griegos y Kodaush de los hebreos. Él tiene cultura hebrea muy cultivada. Tiene que haber significado lo mismo que los polinesios expresaron con su tabú y mediante designaciones análogos otros muchos pueblos de América, África y Asia. Tabú. Entonces, tabú, en realidad, el significado de tabú se nos explicita siguiendo dos direcciones contrapuestas. Por una parte nos dice sagrado, santificado y por otra ominoso, peligroso, prohibido, impuro. O sea que tabú no quiere decir solamente religioso, sino que quiere decir peligroso, prohibido, impuro. Lo opuesto al tabú se llama en la lengua polinesia noa, así, noa. Lo acostumbrado, lo asequible a todos, es decir, lo normal. El tabú no es normal. La gente que podemos poner ejemplos de tabú que existen actualmente. Así adhiere al tabú algo como el concepto de una reserva. El tabú se expresa también esencialmente en prohibiciones y limitaciones.
Nuestra expresión compuesta, horror sagrado, equivaldría en muchos casos al sentido de tabú. Las restricciones de tabú son algo diverso de las prohibiciones religiosas y morales, se distingue. Dice Freud, citando a un tal Wundt, llama al tabú el código legal no escrito más antiguo de la humanidad. Aquí nos interesa. Universalmente se supone que el tabú es antiguo que los dioses y se remonta a las épocas anteriores a cualquier religión. ¿Por qué? Porque el tabú se expresa por el miedo, por el respeto, por el terror, el horror. Entonces, el sentimiento de horror, antes de que existiera la escritura y antes de que existiera cualquier religión configurada y estructurada, ya existía, dice Freud, en los primitivos. Por consiguiente, el tabú es anterior a cualquier religión, dice, y a cualquier código legal o a cualquier moral. O sea que Freud nos está diciendo de que el origen de la religión, de la moral, de la ética, etc., está referido a las prácticas del tabú y del tótem. La fuente del tabú es atribuida a una peculiar fuerza ensalmadora. Cuando escuchemos esto en Freud, ensalmadora es sanadora, inherente a personas y espíritus y que desde estos puede contagiarse a objetos animados. También ensalmadora quiere decir mágico. Se llama tabú a todo lo que es portador o fuente de misterio de esta misteriosa cualidad. Se trata de personas o de lugares, de objetos o de estados pasajeros. El tabú de los animales, que consiste esencialmente en la prohibición de matarlos y comerlos, constituye el núcleo del totemismo. Más adelante va a dar el catecismo del totemismo. Y ustedes pueden pensar, no, pero eso es cosa pasada. No, hay sectas cristianas que tienen prohibido comer cerdo, por ejemplo. Y entonces, y otros animales como iguanas y una serie de animales. Entonces son totemistas, así como dice Freud, porque todavía prohíben alimentarse de ciertos animales. Entonces esas sectas le estarían dando la razón al señor Freud. Siguiendo siempre a Wundt, dice, la raíz de nuestros mandamientos éticos y de nuestras leyes está en esta tesis. Y Freud dice, criticando a Wundt, ni la angustia ni los demonios pueden considerarse en la psicología como unos elementos últimos que desafiarían toda reconducción ulterior. Distinto sería si los demonios existieran realmente, pero ellos, como los dioses, son creaciones de las fuerzas anímicas del hombre. Han sido creados por algo y desde algo. Bien, el tabú, dice Freud, tiene una característica: las personas tienen miedo a tocarlo. Délire de toucher, miedo de tocar el tótem. Puedo contarles una historia rápidamente. Una señora me invitó a su casa y me mostró un objeto que evidentemente era un objeto de brujería, que ella lo encontró porque los trabajadores estaban construyendo un muro y eso estaba enterrado en el cuarto donde dormía su hijo con su compañera de vida. Entonces ella me dice, ¿qué es esto? Le digo yo, más o menos sabía yo, y ella me dice, es un amarre. O sea, la mujer de su hijo había enterrado ahí en el cuarto ese amarre de brujería para que su hijo estuviera siempre con ella, con la mujer, con la compañera de vida. Y entonces ella lo traía cogido con unos palos, no lo tocaba. Y le digo yo, ¿por qué no lo toca? Ah, me dice, porque esto es una cosa de brujería, me dice, y se me puede pasar la brujería. Entonces yo tampoco lo toqué, ¿verdad? Y le digo, hay que quemarlo, le dije yo. Pero ahí está lo que dice Freud, ¿verdad? El tabú tiene como una de las características esenciales de que no hay que tocarlo, porque hay un proceso de contaminación. Avancemos entonces. Las prohibiciones tabú más antiguas e importantes son las dos leyes fundamentales del totemismo.
no matar al animal totémico y evitar el comercio sexual con los miembros de sexo contrario del clan totémico. O sea, se tiene que respetar a los miembros del clan. Bueno, en resumidas cuentas, resumen, dice Freud, ahora lo que hemos llegado a entender sobre el tabú mediante su equiparación con la prohibición obsesiva del neurótico, el tabú es una prohibición antiquísima impuesta desde afuera y dirigida a las más intensas apetencias de los seres humanos. El placer de violarlo subsiste en lo inconsciente de ellos, etc. Bueno, menciona 3 ejemplos de tabúes. El primero, los enemigos, el segundo, los jefes y el tercero, los muertos. No voy a explicar esto, solamente me llamó la atención lo que decía acerca del tabú de los gobernantes, hacia los gobernantes. Dice, uno tiene que cuidarlos y tiene que cuidarse de los gobernantes. Dice, ambas cosas se procuran mediante un sinnúmero de preceptos tabú. Y vuelve a hablar del tabú en general y dice, si no andamos errados, entender el tabú arroja luz también sobre la naturaleza y la génesis de la conciencia moral. O sea, el origen de la moral y de la conciencia moral estaría vinculada al tema del tabú. En efecto, ¿qué es conciencia moral? Dice, según el propio lenguaje lo atestigua, pertenece a aquello que se sabe con la máxima certeza. En muchas lenguas su designación apenas se diferencia de la conciencia. Bueno, él explica aquí dos aspectos. En primer lugar, que en el carácter de neurótico obsesivo se destaca el rasgo de los penosos escrúpulos de la conciencia moral como un síntoma reactivo frente a la tentación agazapada de lo inconsciente y que al agudizarse la condición patológica se desarrollan a partir de aquellos los grandes máximos de la conciencia de culpa. Es decir, que cuando una persona es muy escrupulosa, dice Freud, padece de una patología, de una neurosis. En segundo lugar, tiene que llamarnos la atención que la conciencia de culpa posea en buena parte la naturaleza de la angustia. Sin reparos podemos describirla como angustia de la conciencia moral. Entonces va a entrar él ya en el plano de la explicación del origen de la religión y menciona 3 cosas: animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos. Cuando él explica animismo es cuando, bueno, vamos a adelantar una explicación, ¿verdad? Porque de otro modo no vamos a comprender exactamente lo que estamos diciendo. Para Freud se suma, está de acuerdo con la propuesta de Augusto Comte acerca de los 3 estadios de la vida. Y dice esto Sigmund Freud: si hemos de seguir a los autores, dice, la humanidad ha producido 3 de estos sistemas de pensamiento, 3 grandes cosmovisiones en el curso de las épocas: la animista, mitológica, la religiosa y la científica. Entre ellas, la creada primero, la del animismo, fue acaso la más rica en consecuencias y la más exhaustiva, pues explicaba acabadamente la esencia del universo. Él, como estudioso del psicoanálisis o de practicante del psicoanálisis, él siempre le gusta la parte más genética y él cree que en el animismo está la explicación de lo religioso y lo científico, o por lo menos la evolución que se ha dado. Esta distinción de los 3 estadios, como muchos de ustedes saben, es propia de Augusto Comte, el que es considerado fundador de la sociología. Pues Comte decía que según la edad del ser humano, la infancia es mitológica, la juventud es religiosa y la adultez es científica, positivista. Eso decía Comte y Freud lo retoma en su explicación y retorna al animismo. Vamos a ver cuando habla de la magia y la técnica, no nos asombra enterarnos de que vaya de la mano del sistema animista una indicación sobre el modo de proceder para adueñarse de los hombres, animales o cosas, o de sus espíritus. Esa indicación, consabida bajo el nombre de ensalmo o brujería,
y magia es designada por Reinach, un autor, la estrategia del animismo. Yo preferiría, con Huber y Mauss, compararla con la técnica. Uno de los más difundidos procedimientos mágicos para hacer daño a un enemigo consiste en construir figurillas con algún material. Ya mencioné un ejemplo yo. Bien, según Schopenhauer, el problema de la muerte se sitúa en el principio de toda filosofía. Freud va a proponer ya en la parte final de su argumento que el tema de la muerte es lo que desencadena los miedos de las personas y es lo que ha suscitado evolutivamente el animismo, luego las religiones y finalmente el estado científico, que es donde ya no se le tiene miedo a la muerte, evidentemente. O si se le tiene miedo, pero es vista de otro modo, no desde el modo animista. Entonces va a decir también, y nosotros hemos averiguado que también la formación de las representaciones sobre el alma y la creencia en los demonios, características ambas del animismo, se reconduce a la impresión que la muerte produce en el ser humano. Así, si damos por supuesta la ya mencionada historia del desarrollo de las cosmovisiones humanas, las tres etapas en la fase animista, es relevada por la religiosa y esta por la científica, o sea que no son concomitantes las etapas, sino que son sucesivas. Está el animismo primero, después viene la etapa religiosa y después la etapa científica. Aquí ya podemos comprender cuál es la tesis acerca de la religión de Freud. Que la religión es un estado patológico, es una neurosis en el ser humano, pero que puede ser superada en el estadio científico. Y da la explicación. En el estadio animista el hombre se atribuye la omnipotencia a sí mismo. En el religioso la ha cedido a los dioses, pero no renuncia seriamente a ella, pues se reserva por medio de múltiples influjos guiar la voluntad de los dioses de acuerdo con sus propios deseos. O sea, la fase religiosa es más compleja que la fase animista. Finalmente, en la cosmovisión científica ya no queda espacio alguno para la omnipotencia del hombre, que se ha confesado su pequeñez y se resigna a la muerte, así como se somete a todas las otras necesidades naturales, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos en la etapa científica, según Freud. Y él repite, ¿verdad?, que los espíritus y demonios no son más que proyecciones de las mociones de sentimiento del primitivo. O sea, andar creyendo en demonios y en dioses es que uno se encuentra en un estado primitivo, para decirlo así, al estilo de Nietzsche, ¿verdad? Bien, concluyamos entonces nuestro argumento hablando del retorno del totemismo. Entonces, en el retorno del totemismo, los niños, va a analizar el tema de los niños, cómo los niños tienen miedo a ciertos animales y a otros animales no. Y él lo trata de explicar diciendo de que eso está vinculado al totemismo, es decir, a la tradición que los padres le han inculcado a sus hijos en las distintas etapas de la historia. Aquí me encuentro con lo que les decía antes, el catecismo de la religión totemista, no comer cerdo, no comer animales que arrastran el vientre, eso lo dice la Biblia. Por eso él, siendo judío, pues lo tiene muy claro. Entonces el origen del totemismo, la conducta del niño hacia el animal es muy parecida a la del primitivo. El niño no muestra todavía ninguna huella de esa arrogancia que luego moverá al hombre adulto de la cultura a deslindar con una frontera tajante su propia naturaleza frente a todo lo animal. En esta notable evanescencia entre niño y animal no es raro que sobrevenga una curiosa perturbación. El niño empieza de pronto a tener miedo a una determinada especie animal. Y si alguno que está aquí entre nosotros tiene miedo a alguna especie animal en particular, es candidato para que Freud lo estudie con el psicoanálisis.
¿Por qué le tiene miedo a unos animales y a otros no? Bueno, porque estamos en el origen del totemismo en la persona. Y a esto se le llama zoofobias, técnicamente hablando. El punto central del argumento de Freud para explicar el tema religioso es el siguiente. El primer resultado de nuestra sustitución es muy asombroso, dice Freud. Si el animal totémico es el padre, los dos principales mandamientos del totemismo, los dos preceptos tabú que constituyen su núcleo, el de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden por su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a su padre y tomó por mujer a su madre, y con los dos deseos primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo nuevo despertar constituyen quizá el núcleo de todas las psiconeurosis. Aquí está el núcleo de la explicación de Freud. El origen de la religión, y en concreto el origen de la religión judeo-cristiana, está situado en el complejo de Edipo, que mató a su padre y tuvo relaciones sexuales con su madre. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar, el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Es la acción sagrada por excelencia. Significaba en su origen algo diverso de lo que en épocas posteriores se entendió por ello. La ofrenda a la divinidad para reconciliarse con ella o granjearse su simpatía de su sentido accesorio de autodespojo para luego el empleo profano de la palabra. Se puede demostrar que en su comienzo el sacrificio no era otra cosa que un acto de socialidad, una comunión de los creyentes con su Dios. Aquí hay que preguntarse, ¿qué importancia tiene esto? El elemento central de la fe cristiana es un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es muy importante no distraerse en este punto, porque el autor Freud está entrando en el meollo de su propósito. Freud no es como Nietzsche. Nietzsche en la primera página dice el cristianismo es una farsa y empieza a despotricar. Freud no, Freud te desarrolla 80 páginas primero para llegar a decir que el sacrificio de Cristo en la cruz, lo voy a adelantar ya, es el sentimiento de liberación que experimenta el Hijo respecto a la dominación de su Padre. Por tanto, también Jesucristo padeció el complejo de Edipo. Por supuesto, también Moisés, como va a decir en el otro libro. El psicoanálisis nos ha revelado que el animal totémico es realmente el sustituto del padre. Y con ello armoniza bien la contradicción de que estuviera prohibido matarlo en cualquier otro caso y que su matanza se convirtiera en festividad. Que se matara al animal y no obstante se lo llorara. La actitud ambivalente de sentimiento que caracteriza todavía hoy al complejo paterno en nuestros niños y prosigue a menudo en la vida de los adultos, se extendería también al animal totémico, sustituto del padre. El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas, las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión. De nuevo, analicemos, ¿tiene acaso la religión cristiana algún banquete donde se coma al mismo origen de esa religión? La Eucaristía. Concretamente, ¿qué es lo que consume uno ahí según la doctrina cristiana? Está consumiendo al Hijo que se ha sacrificado, al Padre, para beneficio de los hermanos, que somos nosotros los que creemos en ese Dios que es Padre y que es Padre también de Jesucristo. Entonces Freud agudamente está
en el meollo de la cuestión cristiana. Está diciendo que el banquete totémico, es decir, en este caso el banquete eucarístico, es la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal, con la cual tuvieron comienzo tres cosas: la organización social, la ética y la religión. Complejo, ¿eh? Yo siento que Freud es mucho más complejo en cuanto a sus argumentos que Marx y que Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche es complejo en sus alegorías y el lenguaje drástico que tiene, pero Freud no es menos agudo en su argumento. Al otro tabú al que ampara la vida del animal totémico se vinculan en cambio los títulos del totemismo para ser apreciado como un primer ensayo de religión. De este modo nacieron unos rasgos que en lo sucesivo siguieron comandando el carácter de la religión. La religión totemista había surgido de la conciencia de culpa de los hijos varones, como un intento de calmar ese sentimiento y apaciguar al padre ultrajado mediante la obediencia del efecto retardado. Todas las religiones posteriores demuestran ser unos ensayos de solucionar el mismo problema, que varían según el estado cultural en que se emprenden y los caminos que se escogen. Pero todos ellos son reacciones de igual meta ante el mismo gran episodio con que se inició la cultura y que desde entonces no dio reposo a la humanidad. Pasará mucho tiempo hasta que ese mandamiento deje de regir con exclusividad para los miembros del linaje y adopte el sencillo nombre de no matarás. Para empezar, la horda paterna es reemplazada por el clan de hermanos que se reasegura mediante el lazo de sangre. La sociedad descansa ahora en la culpa compartida por el crimen perpetrado en común, la religión en la conciencia de culpa y el arrepentimiento consiguiente. La eticidad en parte en las necesidades objetivas de esta sociedad y en lo restante en las expiaciones exigidas por la conciencia de la culpa. Entonces, en oposición a las concepciones más recientes sobre el sistema totemista y apuntándose en las más antiguas y al psicoanálisis, nos lleva a sostener un nexo íntimo y un origen simultáneo para totemismo y exogamia. Bueno, finalizamos nosotros nuestro argumento cuando este autor, Sigmund Freud, llega a la parte del cristianismo, que es muy interesante, pero además pues nos sugiere que nosotros analicemos bien esto, ¿verdad? Vamos a ver, exogamia, sí. Me encuentro bajo el influjo de un gran número de poderosos motivos que me disuaden del intento de pintar el ulterior desarrollo de las religiones desde su comienzo en el totemismo hasta su estado actual, dice Freud. Solo perseguiré dos hilos a los que veo aflorar con particular nitidez en la urdimbre: el motivo del sacrificio totémico y el vínculo del hijo varón con el padre. Estamos en propio cristianismo. No obstante, la exploración psicoanalítica del hombre individual nos enseña por particularísimo énfasis que en cada quien Dios tiene por modelo al Padre. O sea, Dios es el Padre. Y en el creyente relaciona a Dios con el Padre. Atención, que el cristianismo llama a Dios Padre. Que su vínculo personal con Dios depende de su relación con su Padre vivo. Sigue las oscilaciones y mudanzas de esta última, y que Dios en el fondo no es más que un Padre enaltecido. Atención, y que Dios en el fondo no es más que un Padre enaltecido. En este punto, el psicoanálisis, como en el caso del totemismo, aconseja dar crédito al creyente, que llama Padre a Dios, como llamaba antepasado al tótem. Es decir, Freud dice hay que tratar al creyente como un neurótico, porque el neurótico está llamando Dios a su Padre, o Padre a Dios. Cuando el creyente llama Padre a Dios, dice, está padeciendo una neurosis del tipo del complejo de Edipo. Admitamos ahora como un hecho que tampoco en el ulterior desarrollo de las religiones se extinguieron nunca los dos factores pulsionales, la conciencia de culpa del hijo varón
y su desafío. Así está concluyendo Freud, ¿verdad? Con nitidez cada vez mayor resalta el afán del Hijo por ponerse en el lugar del Padre Dios. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el cristianismo empezó a introducirse en el mundo antiguo, tropezó con la competencia de la religión mitraísta, de Mitra, y durante un tiempo fue dudoso cuál de esas divinidades prevaleciera. A pesar del halo de luz que rodea la figura del joven dios persa, ella ha permanecido oscura para nosotros. ¿Acaso sea lícito inferir de las figuraciones que lo muestran dando muerte a un toro, que Mitra representaba a aquel hijo que consumó él solo el sacrificio del Padre y así redimió a los hermanos de la compartida culpa que a todos los oprimía tras aquella hazaña? Existía otro camino para calmar esa conciencia de culpa y Cristo fue el primero en emprenderlo. Murió y sacrificó su propia vida y así redimió a la banda de hermanos del pecado original. Entonces Cristo tomó el puesto del dios Mitra, según la tradición antigua. Y está diciendo Freud que el pecado original es de origen órfico, pecado original que ha sido teorizado por San Agustín, entre otros. Se la recibía en los misterios y desde ahí penetró en las escuelas filosóficas de la antigüedad griega. Los hombres eran los descendientes de unos titanes que habían dado muerte y despedazado al joven Dionisos Zagreus. Sobre ellos pesaba la carga de este crimen. En un fragmento de Anaximandro se dice que la unidad del mundo ha sido destruida por un crimen de los tiempos primordiales y que todo cuanto de ahí surgió tiene que soportar la pena por ello. Si bien la hazaña de los titanes por sus rasgos de amotinamiento, asesinato y desgarramiento nos recuerda con bastante nitidez al sacrificio. Por tanto, dice, el mito cristiano, el pecado original, así lo llama, del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. Así, en la doctrina cristiana, la humanidad se confiesa con el menor fingimiento la hazaña culposa del tiempo primordial, y lo hace porque en la muerte sacrificial de un hijo ha hallado la más generosa expiación de aquella. La reconciliación con el Padre es ahora, por tanto, más radical porque de manera simultánea a ese sacrificio se produce la total renuncia a la mujer, por cuya causa uno se había sublevado contra el Padre. Recuerdan, aquí está hablando del Génesis, de la mujer, y cómo el primer hombre se subleva de Dios Padre. O sea, Adán, ¿se recuerdan?, desobedece por primera vez al Padre. Pero en este punto la fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Él mismo deviene Dios junto al Padre. Lo que decía Nietzsche en las sesiones anteriores es que los discípulos de Jesús lo declaran Dios. Freud dice que Jesucristo hace lo mismo. Lo dice de otro modo Freud, pero es la misma tesis. Él mismo deviene Dios junto al Padre, en verdad, en lugar de Él. La religión del Hijo releva la religión del Padre. Como signo de esta sustitución, el antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. O sea que en esto Freud es muy judío, está diciendo que la muerte sacrificial de Jesucristo ha sustituido la religión del Padre. ¿Y cuál es la religión del Padre? El judaísmo. Entonces el cristianismo es, digamos, la segunda fase, es el parricidio, el asesinato totémico
que genera la religión cristiana. Nuestra mirada persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico y la Eucaristía cristiana. Y en todas esas ceremonias solemnes discierne el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual empero no podían menos que estar tan orgullosos. Ahora bien, la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre, una repetición del crimen que debía expiarse. Notamos hasta qué punto es acertada la afirmación de Fraser cuando dice, bueno, aquí estamos en otro idioma, ¿verdad? La comunión cristiana absorbe en sí mismo y es el sacramento con el que los cristianos, bueno, aquí ya está inconclusa la frase, pero están diciendo pues esto primero: la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre, una repetición del crimen que debía expiarse. Así, entonces, ¿por qué es preciso que el héroe de la tragedia padezca y qué significa su culpa trágica? Aquí Nietzsche no estaría de acuerdo con Freud, porque Nietzsche ya había discutido con Albert Renan, que decía que Jesucristo era un genio y era un héroe. Nietzsche, que es especialista en filología, no está de acuerdo porque sabe bien cuál es la función del héroe en la tragedia. Entonces aquí Freud está diciendo por qué es preciso que el héroe de la tragedia padezca y qué significa su culpa trágica. Bueno, eso ya lo explicó. Sí, en especial en la tragedia griega, los padecimientos del chivo divino, Dionisio, y el lamento del séquito de chivos que con él se identifican constituían el contenido de la representación, fácilmente se entiende que el drama que ya se había extinguido volviera a reavivarse en la Edad Media con la pasión de Jesucristo. O sea que Freud está diciendo que el tema de revivir la pasión en la época medieval, la pasión de Jesucristo, es un estado regresivo que ya se había superado con el asesinato, ¿verdad?, ritual de Dionisos. Concluyamos. Entonces, así, para concluir esta indagación que hemos realizado en apretadísima síntesis, quería anunciar este resultado: que el complejo de Edipo se conjugan los comienzos de la religión, de la ética, de la sociedad y el arte. Así explica Freud, ¿verdad?, el tema de la religión. Yo creo, ¿verdad?, y los que han seguido este curso hasta aquí, porque aquí lo vamos a cerrar de momento en el tema de los maestros de la sospecha para pasar a otras temáticas, que Freud es el más complicado para lograr descifrar cuál es la crítica de la religión que él hace, y en modo concreto la crítica al cristianismo. Entonces, para nosotros es muy importante poder entender cuáles son estas principales críticas que se han hecho al cristianismo para poder tener nosotros pues una respuesta pertinente a la hora de justificar la fe cristiana que muchos profesan. Bueno, hasta aquí entonces nuestro curso acerca de los maestros de la sospecha. Hemos revisado en términos generales a Ludwig Feuerbach, a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche y a Sigmund Freud. De tal manera pues que les invito a mantenerse pues en sintonía de nuestro trabajo para poder seguir profundizando. Simplemente quiero responder a las personas pues que se nos han reportado en esta sesión. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Muy bien, entonces tengo en primer lugar a Iván Montes. ¿En qué forma Freud robustece la reflexión teológica considerando que el cristianismo lo deriva a una patología psiquiátrica? ¿Es aceptado pensar en la autonomía de la fe fuera de la psiquiatría y los indicios de su judaísmo? Yo creo que sí, porque nosotros lo que estamos haciendo es analizando estos autores. Pero yo no creo, sinceramente, porque yo no he dado mi opinión, ¿verdad?, sino que he explicado al autor, que eso es una cuestión ética de los profesores, de no mezclar su fe con los puntos de vista de los autores que están explicando. Pero si yo tengo que dar mi punto de vista en el caso de Freud, hay que considerar que no siempre
la religión y la fe de una persona es una patología. Eso es lo que él opina, y yo tenía que explicarlo. Pero Iván Montes, yo considero que no todos los puntos de vista religiosos son una patología. Además, Freud lo dice en sus escritos y en este que en Tótem y Tabú, dice claramente que el estudio de la religión es algo complejo y es además que requiere de varias disciplinas, una interdisciplinariedad, porque de otro modo no se logra resolver. Entonces mi amigo Manuel Duarte dice que Dios le bendiga, padre. Ah, pues hombre, un saludo. Rodríguez Mejía, José Armando, sea por eutanasia, pandemias, abortos, etc. Cristo se sacrificó por el más débil. El superhombre sacrifica al más débil. Sí, este es el punto de vista cristiano, ¿verdad? El que nos está diciendo Rodríguez Mejía José Armando, por supuesto. Y aquí estamos nosotros estudiando a los que critican eso, para tener nosotros claridad de en qué aguas andamos navegando en esta historia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, José Armando. José Armando, Descartes pienso y luego existo porque tenía conciencia de sí. En los maestros de la sospecha, la religión tiene su fundamento en la conciencia, que es sentirse desvinculado de la realidad, una realidad que es vinculante en la medida que lo permite el filósofo. Por tanto, el superhombre que ocupa el lugar de Dios se puede identificar hoy en aquellos que ven en el otro una amenaza o un infierno, llegando al extremo de desechar o sacrificar al más débil, sea por eutanasia, endemia, abortos, etc. Sí, porque el superhombre, o sea, el que sigue esas doctrinas, al final termina despreciando al ser humano, pues. Porque no siempre el principio Dios es un principio negativo, como dicen los maestros de la sospecha. Además, ni siquiera ellos mismos han podido abolir la categoría religiosa. Lo intentaron en serio, pero no lo lograron. Por eso me gusta lo que dice Gianni Vattimo, que no es precisamente un creyente, pero Gianni Vattimo dice, es cierto que los maestros de la sospecha han matado a Dios en el sentido filosófico, pero dice, los seres humanos no se la pasan muy bien, dice, es decir, el hecho de que hayan intentado matar a Dios no significa que eso va a traer felicidad al ser humano. No es automático eso. Tengo más aquí, bueno, aquí por lo menos en la pantalla, sí, es que hay más, permítanme. En la pantalla aparecen otros compañeros que están hablando, pero mi máquina va más despacio. Así, si aquí tengo más observaciones, vamos a ver aquí Walt Membreño. Walt, una liturgia demasiada centrada en el sacrificio del Hijo daría la razón a este autor. Bueno, sí, si nosotros insistimos mucho en el sacrificio y digamos llega a ser una obsesión, genera estados patológicos. Se lo digo, en cuanto sacerdote, he confesado muchas personas, no pocas personas, fíjese bien lo que le voy a decir, que en el momento de la consagración tienen pensamientos morbosos, sexuales, porque lo sacro con la parte pulsional del ser humano están íntimamente relacionados. Entonces, si no se tiene cuidado, hay estados en los cuales se asocia lo sacher, lo sagrado, con el tabú. Entonces aparecen juntos. Entonces muchas personas se confiesan, ¿verdad?, en ciertas partes del país, en ciertas zonas, que ven cosas así de sexualidad en el momento de la consagración de la misma, o piensan cosas. Habría que atender el llamado de algunos teólogos últimamente a centrar la liturgia en la vida y no en la muerte. Bueno, también, ¿verdad? Porque el tema de la muerte es lo que generó el estado de miedo, así lo explica Freud. Por supuesto que no hay que, yo sugiero, ¿verdad?, que no hay que llevar estos argumentos en modo radical. También quiero decir que hay corrientes teológicas que se han apoyado en estos autores, como la teología de la muerte de Dios, teologías niquilistas, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exagerar. José Samuel Valle, gracias, sí, saludos. Aquí tengo a Salvador, a ver si logro leer. Muchas gracias por compartir su conocimiento. El miedo y las fobias muchas veces acompañan a ser humano en su vida.
¿Será esto por la no superación de etapas psicológicas desde la niñez? Yo pienso que sí, Salvador. En esto yo creo que no hay problema en estar de acuerdo con los psicólogos y los psiquiatras y en particular con Freud. Muchas de las cuestiones no resueltas de nuestra vida aparecen en la vida adulta y muchas veces son puros tabúes, es decir, son cosas que se pueden solucionar fácilmente, simplemente buscando la ayuda requerida, ¿verdad?, de especialistas. Miguel Saavedra, padre, ¿y no será que pueden convivir estos tres estados, animista, religión y ciencia? En el caso de Freud, no, él dice que no, ni en el caso de Augusto Comte. Pero bueno, la parte animista, totémica, cada vez que avanza la sociedad se va restringiendo más, usted lo sabe, ¿verdad? Por el tema de la ilustración. Y supongo que hay estados animistas, es decir, no sé si haya personas todavía, por lo menos en las capitales, en las sociedades occidentales, no sé si habrá gente que todavía, pero en todo caso también hay corrientes indigenistas en la modernidad que tal vez yo no las llamaría animistas, sino que recurren a elementos del animismo antiguo, pero los incorporan ya en una nueva cosmovisión de la religión. Sí conozco experiencias de personas que van pues, a ciertos lugares, cerros, piedras, árboles, que les rinden pues, un tipo de relación ritual. Pero, o sea que sí pueden, actualmente yo conozco experiencias, pero no creo que sea la tendencia, el animismo actualmente. El tema religioso sí está muy presente y el tema científico, pero el tema animismo, totémico, así como lo explica Freud, creo que es muy escaso, por lo menos es lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces no sé si había alguien más, si no, pues creo que estamos. Quiero agradecerles de nuevo, ¿verdad?, por su participación. Los esperamos en una próxima sesión, siempre abordando temas de formación que nos ayuden a tener pues mucha más claridad y mucha más seriedad en la práctica de la religión y de la fe.